11:30 de la mañana, 10:30 en Canarias. Hace una hora y media ha arrancado el juicio civil sobre Forum Filatélico. ¿Se acuerdan de Forum Filatélico, la empresa que junto con Afinsa fue intervenida por el gobierno hace casi 9 años? Bueno, pues los juzgados civiles de la Plaza de Castilla de Madrid van a decidir durante 3 días si esa intervención estaba justificada o no estaba justificada. Esta mañana le hemos pedido a Jesús Soria que adelante un día su guía de consumo en Hoy por Hoy. Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días, Gemma. Mañana vuelves a estar aquí con nosotros, ¿eh? Sí, claro. Pero yo quería que esta mañana, Jesús, nos contaras y nos recordaras de qué estamos hablando, qué es esa estafa piramidal de la que se acusa Forum Filatélico. Pues la gente invertía en sellos con unos supuestos valores que se ha venido demostrando que no eran ciertos y por los que se sacaban unas rentabilidades que eran en muchos casos bastante más altas de las que ofrecían en esos años los bancos. Por ejemplo, se invertía X dinero supuestamente en sellos que iban a alcanzar un valor mucho más alto cuando quisieran recuperar su dinero invertido. Pero Jesús, ya de entrada Forum te vendía los sellos a un precio por encima del precio de mercado. Exacto, la trampa estaba en que te vendía unos sellos que estaban muy por encima del valor de mercado. Los sellos no era precisamente un valor tangible que fuera a subir según todos los expertos, porque ya era una época en la que estaban entrando otras formas de comunicación, que eran pues internet, todo esto, con lo cual los sellos no alcanzaban ese valor. Luego se ha demostrado que había incluso muchos sellos muy por debajo del valor y además en muchos casos falsificados, pero ellos ofrecían unas rentabilidades muy altas. Por ejemplo, el 5% si ese dinero que tú invertías en esos sellos lo ponías a 3 años, de hasta el 8% si lo ponías a 6 años y hasta el 10% si lo ponías a 10 años, que era una revalorización mucho más alta de lo que daban en ese momento los bancos. Daban mucho más que ahora, pero todavía daban mucho más alto. Pero claro, todo era una falsedad, es decir, todo estaba montado con una operación que además pagaba, la gente podía ir cobrando no a los 3 años, a los 6 años, a los 5 años, sino que podía ir cobrando trimestralmente unos intereses. ¿Cómo pagaban esos intereses? Esos intereses lo pagaban no porque realmente los sellos se estuvieran revalorizando, sino porque del dinero que iban captando de los nuevos inversores es con lo que iban pagando a los primeros inversores, con lo cual, como todo el mundo cobraba mucho dinero, los siguientes decían, hombre, pero si está cobrando un 6%, si ha metido 50.000, 60.000, 100.000 euros y está cobrando bastante dinero todos los meses, y todo el mundo, entonces la pelota se iba haciendo cada vez más gorda, pero todo era como muy falso, ¿no? Como muy en el aire, que es lo que se descubrió muchos años después. Y todo esto estalló, Jesús, todo esto estalló cuando el Estado decidió intervenir en Forum Filatélico, y esto es lo que ahora se está juzgando, el juicio que empieza hoy, que es un juicio civil. 2006 es cuando estalla todo, aunque había muchas denuncias de antes, pero es cuando se empieza a descubrir un poco todo lo que hay detrás de Forum Filatélico como de Afinsa, y ahora lo que se celebra no es el juicio penal, es el juicio civil, que lo que se pretende es porque el concurso de acreedores, la quiebra, los directivos que llevaban estos negocios dicen que realmente ellos podían salir adelante y que no había motivo para que se hiciera la quiebra. Entonces, ahora lo que se decide, porque ellos no están de acuerdo con esa decisión, es si este concurso de acreedores es culpable o fortuito. Si es culpable, que es lo que se mantiene institucionalmente, es los administradores, se supone entonces, se demostraría que generaron o agravaron un problema. Es decir, que se les consideraría culpables, pero culpables de esta mala gestión de su propia empresa, cómplices y otras muchas cosas. O se les podría declarar como fortuito, con lo cual se demostraría, como ellos dicen, que realmente ha sido producto de una adversidad, es decir, como tantas empresas han ido a la quiebra porque se han dado mal las cosas, pero no porque hubiera unos negocios, una mala gestión, incluso engaño y todas estas cosas que son los que están en el meollo de la cuestión. Hablamos de 270.000 afectados, uno de ellos nos está escuchando en nuestra emisora de Plasencia. Feliciano de Bustos, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Feliciano? Bien, aquí con tu compañero de Plasencia. Muy bien. Qué casualidad, Feliciano, porque nosotros este programa te había conocido hace unos años, cuando tú estabas en calidad de emprendedor, habías abierto un negocio, ¿verdad? Sí, mi origen era en Madrid y efectivamente me trasladé a Extremadura hace ya casi 18 años y coincidimos en un programa que hicisteis en el Valle del Jerte, efectivamente, como emprendedores que habían venido de fuera de la capital a Extremadura. Y a ti, Feliciano, la intervención del Estado te pilló con 190.000 euros.
invertidos en Forum Filatélico, el negocio este del que hablamos recién montado, esperando un hijo adoptivo. Esta era tu situación, ¿verdad? Esa era la situación, efectivamente. ¿Y por qué te metiste en Forum Filatélico? Bueno, Forum Filatélico no era algo que hubiese nacido de la noche a la mañana, es una empresa que llevaba funcionando mucho tiempo, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años, efectivamente. Entonces, era una cuestión de confianza, ¿no? Las personas con las que tú trabajas, además de ser de tu confianza, estás viendo que no es una institución que esté escondida. Patrocinaba equipos de baloncesto, regata con el rey, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto a posteriori se demuestra que puede ser una estafa piramidal, pero tú estás firmando un contrato con un interés como es el que firma en un banco cualquier tipo de producto financiero. Claro, tú llevabas años siendo cliente de Forum Filatélico y nunca había ocurrido nada que te hiciera sospechar, ¿no? No. Todo iba bien, tú cobrabas tu dinero. Si tú sospechas, evidentemente, no eres tonto, ¿no? Si tú sospechas de una actividad, hombre, todos podemos, en algún momento de nuestra vida se nos puede engañar, ¿no? Pero el riesgo que tú tienes es mínimo, sobre todo por eso, ¿no? Porque estás viendo la confianza y que estás viendo que hay una visibilidad. Otra cosa es que tú efectivamente intentes invertir en algo que sea oscuro, que... Feliciano, ¿cuánto cobrabas, si se puede saber? De intereses, me refiero. Por esos 190.000 euros. Sí, eso estaba al 5%, como tú bien has dicho. En aquel momento los bancos creo que están en 3,2. Sí, más o menos. Y esto, bueno, pues a mí no me hizo sospechar, es decir, no era nada exagerado. O sea, no es que sea un producto que digamos que es que te están dando una rentabilidad, como en otras ocasiones te han llamado por teléfono y te han dicho, oye, mira, que vamos a invertir en Bosnia, en la reconstrucción, un 20% de interés. Eso me hace sospechar. Pero esto yo creo que no era nada sospechoso. Tú has sabido luego de que ha habido denuncias anteriores por distintas plataformas, OQ, Adica, etcétera, pero nunca hemos tenido ningún tipo de noticia o se ha planteado una noticia como que a ti te haga sospechar. Porque, Gemma, había noticias muy contradictorias, es decir, había organizaciones, como estaba diciendo Feliciano, que por un lado decían cuidado porque parece que esto no es muy seguro, puede haber un negocio piramidal detrás, no es fiable, no hay garantías suficientes para los inversores, pero contrariamente había muchos signos que hacían invitar a la gente precisamente a esas inversiones, porque le daban muchos premios. Es decir, a estas empresas, el 2002, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Hacienda llegó a recomendar la inversión en Forum Filatélico y tenía muchos premios de medios de comunicación, de programas, de algún programa de radios especializadas económicas, o sea, muchas cosas que hacían despistar, evidentemente. De algún ministro también. Claro. Por eso. Claro. Oye, Feliciano, ¿y de ese dinero, de esos 190.000 euros, has recuperado algo? Sí, a nosotros la administración concursal nos han devuelto en un primer paquete un 10% y ahora recientemente un 10,5%. Para mí lo importante no es el que haya recuperado un 20%. Yo lo que sí quiero decir es que esta pérdida es una pérdida, es decir, estos ahorros no son ahorros que se obtienen ni de una herencia ni que te haya tocado un premio en lotería, son ahorros de trabajo. De trabajo que yo recuerdo que haber estado trabajando desde 17 años, 7 días a la semana, 14 horas diarias durante 3 años. Es decir, yo a los 25 años ya había contratado casi a 50 personas. Es decir, la humillación que se produce es que de repente se evapora algo que te dicen que es una estafa piramidal sin haberte dado ningún tipo de solución. Si a ti te dan una solución, dices, bueno, pues mira, vale, esto está perdido, etcétera. Pero estamos viendo, ¿no?, casos muy recientes, ¿no?, que es que la banca, yo no sé si tratarla como estafa piramidal, ¿no? Estamos hablando de los productos que se han vendido ahora, ¿no?, que todos estamos ahora con su nombre, ¿no?, las preferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Tú dices, bueno, pues veo que no se dan soluciones ni políticas ni judiciales, ¿no? Han pasado 9 años y ahora se va a ver este tema, pero no sé, a mí, por ejemplo, me da mucha envidia la justicia anglosajona, como un caso Madoff se resuelve en 9 meses, ¿no? Un caso 10 veces más complejo que el caso Forum. Claro, Feliciano, me imagino que han pasado muy lentos estos 9 años, ¿no? 9 años esperando justicia. Es una locura. Lo que queda, ¿eh?
Porque todavía no está fijada la fecha del juicio. Oye, quiero unir a esta conversación a Antonio Cuartero, es presidente de la Asociación de Afectados por Fórum Filatélico. Señor Cuartero, hola, buenos días. Buenos días. Lleva un rato escuchando la conversación, ¿verdad, Antonio? Sí, llevo un rato escuchando y sí, bueno, además es que me sorprende que coincido casi punto por punto con todo lo que ha dicho Feliciano. Sí. O sea, tanto la situación en la que estamos, el por qué se ha llegado a esto y bueno, y el origen y todo. Y Antonio, hablemos del Estado. Vosotros atribuís cierta responsabilidad al Estado, no solo por haber dejado que este fraude ocurriera, sino por la forma en que actuó aquel 9 de mayo de 2006. Claro. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué deberían haber hecho? Realmente nosotros desde nuestra asociación, pues muy claro no tenemos qué es lo que tendría que haber hecho cuando ya deciden destapar todo este asunto, porque como muy bien se ha dicho, la situación extraña, vamos a dejarlo ahí, sin entrar en mucho detalle. La situación extraña de estas empresas era perfectamente conocida por la administración, a pesar de lo cual, bueno, pues se le otorgaban premios y incluso se publicitaba a todos los niveles con el aval del Estado, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros hemos entendido siempre que ha habido una culpa, como se dice en derecho, culpa vigilando, o sea, no han vigilado lo que tendrían que haber vigilado, no han cuidado que esto llegara a donde llegó. Y por otro lado, a la hora de hacer la intervención, que bueno, pues que la verdad es que fue una cosa así como muy peliculera y muy sorprendente, con la policía como si estuvieran entrando en algo súper secreto y con gente súper malvada. Y el efecto principal que hacen es dejar a un montón, vamos, a 460.000 clientes con los ojos abiertos y la boca abierta y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Y bueno, pues unas empresas que yo no sé si serían o no serían capaces de, por sí mismas o de alguna manera, de resolver la situación, pero lo cierto es que dejan ahí parada una actividad que bueno, pues que realmente al final parece ser que no era viable, pero lo cierto es que no sé, esa forma de actuar sin tener en cuenta la repercusión que iba a tener de cara, pues eso, a todos los afectados, pues, en fin. Hombre, Antonio, muy fiables no eran cuando se han encontrado bañeras de algunos directivos llenas de billetes y cuando se han encontrado incluso paredes huecas donde dentro había millones y millones de dinero. Cuidado, eso no se pone en duda. Es decir, yo no entro en el tema de bañeras o en el tema de actividad. Lo cierto, nosotros, ya digo, yo personalmente, desde mi asociación y a la vista de todo lo que ha ido saliendo en los procedimientos, pues hombre, la cosa, en fin, no tiene mucha discusión. Es decir, ahí había una actividad bastante turbia, por no decir absolutamente turbia. Ahora, el problema es que esa actividad llevaba detrás a 400 personas que no tenían arte ni parte en el asunto. Sí. Pero la intervención se hizo, en definitiva, a lo mejor se tenía que haber hecho antes, porque ha habido opiniones, no, es que no se tenía que haber hecho, pero es que la pelota seguía creciendo, o sea, cada vez había más afectados y cada vez más deuda, porque ahora mismo no tienen patrimonio para devolver el dinero a toda esta familia. Ahí quería llegar yo, Soria, ahí quería llegar yo. ¿Ese dinero se va a recuperar? Pues, ¿creéis, Antonio, que vais a recuperar ese dinero? No. Difícil. Con lo que he localizado es muy difícil. Es decir, las empresas ahora mismo están tanto a Forum como a Finsa, como Arte y Naturaleza, están en procedimientos concursales. Ahí se está liquidando lo que se les ha encontrado o lo que había. Y bueno, pues de ahí saldrá lo poco o lo más o menos poco que se pueda devolver a los clientes. El problema que hay es que parece ser que hay mucho dinero que está fuera del entorno de la empresa, dinero que ha salido evidentemente de los bolsillos de los clientes y que eso es lo que se está buscando. O sea, las implicaciones, y de ahí el procedimiento penal. Y en este caso, Antonio, hay otros muchos deudores que no son precisamente los clientes, que en este caso también los clientes serían los últimos en cobrar. Cabría la posibilidad. Bueno, esos serían los deudores. Digo después del juicio penal y si se condenara a todos estos administradores, todo esto. Si se condenara a los administradores, si se condenara a los responsables, si se condena así, como 32. Si se declarara aprobado como que hay un determinado patrimonio o unos capitales han procedido del tema Forum, pues eso iría, si hay una responsabilidad civil subsidiaria, iría a los clientes, lógicamente. Claro, además que el procedimiento penal, pues aparte de ser bastante complejo, nosotros estamos ahí un poco, pues como estamos en todos los procedimientos, todos los afectados, pues como convidados de piedra, ¿no? Entonces,
Claro, si se declara que de la actividad, o sea, si se considera probado que de la actividad de Forum ha habido un desvío de capitales a patrimonios privados y patrimonios privados de personas imputadas y condenadas, pues entonces, por la responsabilidad subsidiaria que pudiera haber, sí podríamos conseguir. Pero lo que parece es que no hay patrimonio para sustentar eso. O sea, los sellos no valen ni se han revalorizado lo que decían. En muchos casos son falsos. En Alemania cogieron una partida de sellos que supuestamente, según Forum Filatélico, estaban valorados en 250.000 marcos. En realidad, los peritos alemanes dijeron que eso costaba 5.000 marcos. Nada, es decir, claro, es que todo estaba montado sobre una cosa que supuestamente vale algo, pero si eso no vale nada... Jesús Soria, claro, no quiero cortar esperanza, pero vamos, parece que las cosas no... A ver, del patrimonio de las empresas, ya digo, yo personalmente pienso que el tema, pues habría mucho que hablar, no por lo mucho que valen, sino todo lo contrario. Las empresas tenían lógicamente tenían evidentemente un patrimonio distinto a los sellos, que eso es lo que se está liquidando y de lo que se ha sacado, en el caso de Forum, algo para poder compensar a los clientes, pero lo que sí es cierto es que a estas empresas entraba el dinero, dicho muy llanamente, a puertas. A puertas, totalmente. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, dónde está ese dinero es lo que se está investigando, o sea, no es ellos lógicamente, sino que hay, bueno, pues yo no sé si no he llegado a la conversación, no sé si habéis hablado del señor X que hay detrás parece ser que hay detrás de esto, un tal Carlos Llorca, es el blanqueador profesional y maravilloso de todas las mafias habidas y por haber. Entonces, este tipo directamente o a través de empresas, pues tiene patrimonio, no por todo el mundo, por toda España. O sea, es que se permite el lujo de tener fincas. Parece ser compradas con nuestro dinero, ¿no? Con el dinero que entraba en Forum, fincas y patrimonio inmobiliario, pues... Antonio, déjeme que salude, digamos, a otra pata de toda esta historia, Jesús Soria, que es la de los agentes comerciales. Sí, las personas que promocionaban de tú a tú estos sellos... Y tenemos a uno de ellos, un antiguo agente comercial de Forum Filatélico, es Jordi Picazo. Jordi, buenos días. Hola, buenos días, Gemma, encantado. ¿Qué tal, Jordi? Bueno, usted se enteró de lo ocurrido en Forum cuando le llamó uno de sus clientes a las 4 de la madrugada, ¿verdad, Jordi? Efectivamente, sí. Luego, cuando ya era más tarde en la mañana, llamé a compañeros y directores y superiores míos a ver qué había pasado y todos estábamos sorprendidos, sí. Jordi, usted es afectado como comercial, también como cliente al mismo tiempo. Por supuesto. Y además usted tiene una visión de todo lo que estamos hablando un poco distinta, ¿verdad? Vamos a ver, suscribo todo lo que han dicho los dos participantes. Sí. Habría que matizar alguna cosa, que es lo que usted se refiere como distinto, aunque no confrontado, pero sí un poco distinto. A ver, dígame, ¿cuál es esa parte que usted ve de forma distinta? Bueno, en principio hay una cosa que se ha usado maliciosamente por parte de muchos. Forum Filatélico no es, y yo sigo creyendo que eso es lo más importante de todo, una empresa financiera. Se ha usado esa palabra porque una empresa financiera es un banco, es una empresa financiera. El dinero que pones y que te dan o que te prestan no es tuyo, es del banco. Forum Filatélico es una empresa mercantil. Entonces, esto está en los estatutos y siempre ha funcionado como empresa mercantil. ¿Qué significa esto? Que yo, como cliente, voy a Forum y compro. Si me compro un producto, unos zapatos, 150 euros, por ejemplo, me llevo unos zapatos. El dinero ya no es mío, tengo unos zapatos. Si compro sellos, tengo sellos. Tengo un título de propiedad, que lo tengo en casa todavía, claro. Y además tengo otra cosa que es muy importante, que es un contrato de recompra en unas condiciones por parte de Forum y mío. Entonces, ese contrato, en 25 años de existencia de Forum, siempre se ha cumplido religiosamente, lo han dicho mis compañeros de tertulia. Entonces, el tema se ha jugado con lo de empresa financiera. No se puede ser piramidal en una empresa mercantil. Tú compras, si resulta que compras los zapatos y el dueño los ha comprado en eBay y valen 15 euros en lugar de 150, pues mala suerte. Ya, hombre, pero si los zapatos que le están vendiendo a usted le están diciendo que son de piel y que llevan no sé qué tecnología y que eso va a suponer una revalorización en X años y eso es falso, ahí, ya me diga usted. Como no vamos a tener todo el tiempo del mundo, ahí sí que quiero decir que hay cosas que afectan al precio de un objeto. Por ejemplo, un mismo piso puede valer el doble si está en el centro de la población o en una periferia o en el semicentro.
el piso es el mismo. Entonces, ¿qué pasa con los sellos de Forum? Los sellos de Forum, que en principio no se ha demostrado nada de todo lo que se acusa, Forum y tal, yo espero que el juez hable. No. Cuando el juez hable, leeré y me creeré lo que dice. Entonces, los sellos de Forum cumplen unos... Hombre, pero Jordi, perdóneme un momento. El ha juez habido no ha hablado, burdas eso es verdad, falsificaciones pero de sellos. Un segundo, Jordi. El hecho de que Carlos Llorca, y hablaba de él ahora mismo Antonio Cuartero, ¿no? Uno de los encausados, esté desaparecido, buscado en 8 países, lo que pasa que, ¿no le hace pensar, sospechar que sí hubo alguna ilegalidad? Bueno, sí, claro, la suya, la de este señor, pero no la de la empresa, digámoslo así. Bueno, ¿no? y lo de las burdas falsificaciones de sellos, y uno de los procesados, uno de los procesados de lo que sacaba el dinero es de las falsificaciones de los sellos. Bueno, y es de lo que se ha hecho de oro. O sea, hombre, un negocio que se basa en la revalorización de unos sellos supuestamente con un valor, y lo que está llegando aquí son burdas falsificaciones, lo dice la policía judicial, lo dicen los expertos. Mire, o la Organización de Consumidores y Usuarios... No sobre todo el contingente de sellos. Sí. Yo quisiera solo añadir una cosa, que creo que es interesante... Un minuto tengo, Jordi, un minuto. Los que escuchan. Sí. Los sellos cumplían unas condiciones que los hacen de clase A, ¿no? Que son encuadre perfecto, un sello puede tener un encuadre un poco girado, engomado intocado, puede que no haya ya goma en un sello que compras en la filatelia, y series completas. No falta un sello o dos, no, series completas. A los coleccionistas VIP pagan mucho por series completas. Esto es un hecho. Y luego, para acabar el minuto, yo diría, porque soy un afectado, que el hecho de que llevemos 9 años es una indecencia muy grande, ¿no? Sí. Ya los contracturios han dicho cosas. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo se mete a 500.000 personas, más o menos en total, en esta situación, sin tener ya en la mano todas las pruebas para evitar tanto dolor y suicidios y desgracias? Son 9 años de indecencia, que coincide con que, bueno, el PP está huyendo hacia adelante en varios aspectos. Rajoy se comprometió a arreglar esto y no lo hizo. Y que el día que se intervino a FIMSA y Forum, recientemente el PSOE había recibido beneficios de Santander en términos de perdón de deudas millonarias, ¿no? Jordi Picazo, se me acaba el tiempo. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí. Un placer, y lamento no tener más tiempo. Gracias. Antonio Cuartero, para que lo entiendan bien los oyentes y yo misma, la gran diferencia es que Jordi Picazo, me imagino, que querría que le devuelvan sus sellos, y quizá, Antonio, ustedes son del parecer de que eso no valdría de nada, ¿no? Claro, vamos a ver, es que... 20 segundos, Antonio. Sí, no, el asunto es, este es el discurso que se nos venía contando desde un principio. Yo me hubiera gustado decir, lo que pasa es que claro, esto es muy complicado. Diga. Me gusta decirle, yo ya no sé si los sellos valían o no valían, lo que sí sé es que cuando a mí me vendieron los sellos, yo que procuré asegurarme al 110%, la persona, que además era llegado a mí, me dijo, no te preocupes que hay un seguro de responsabilidad para el caso de que cualquier contingencia ocurra, que tú no te veas perjudicado. Para mi sorpresa, ese seguro no se había renovado desde antes de que yo empezara a comprar sellos, ¿no? Entonces, a mí directamente me estafaron en ese sentido, es decir, era una actividad sin asegurar. Entonces, ¿para qué sirven los sellos? Bueno, pues servirán para muchas cosas, pero para nosotros que somos miles de ahorradores, ¿qué podemos hacer con nuestras maravillosas colecciones de sellos clase A? O sea, ¿venderlas en el rastro todos los días? Imposible. No, aparte que habría que ver si son clase A o no son mucho clase menos A. valen de lo Antonio, que Antonio, quiero terminar, pero antes Jordi Picazo hablaba de suicidios, y tristemente la semana pasada conocíamos la muerte del jugador del Valladolid, Lalo García. Y bueno, también él había sido comercial de Forum, estaba en su puesto de trabajo aquel 9 de mayo, cuando la policía entró en la sede de Valladolid para intervenir la empresa. Y no es un caso único, Antonio. Ha habido otros casos. Exacto. Y mucho más. Y el problema es que viene a ser el caso de este pobre muchacho. Es un poco el paradigma de lo que ha ocurrido. O sea, se vio bueno, pues inmerso en un asunto que claramente se le escapaba de las manos porque a él no le contaron lo que había. Él creía en una apariencia maravillosa, y de la noche a la mañana se vio que no solamente lo que sustentaba su equipo de baloncesto y su trabajo era bueno, pues un gigantesco montaje, sino que además es que por parte de los medios se estigmatizó a los clientes, se nos señaló con el dedo de una manera brutal. Y claro, y él habrá tenido que
bueno, pues que responder a como mínimo muchas caras muy raras de muchos clientes. Lo dejamos aquí. Entonces, Antonio en Cuartero. fin, una lástima. Muchas gracias. Gracias. Feliciano de Bustos, gracias por acompañarnos. Yo solamente me gustaría decir una cosa. Lo mismo que a las cajas de ahorros han estado mal gestionadas, se les han rescatado con 57.000 millones de euros que vamos a tener que pagar entre todos los españoles. A Forum Efisa nadie lo rescató. Feliciano, tengo que terminar. Seguro que otro día seguiremos hablando de este tema. Gracias, Feliciano. Buenos días. Muchas gracias. Adiós.